Bendito sea el Señor que nos permite seguir escudriñando en estas facetas de la Loloe. Ahora vamos a analizar las situaciones de aprendizaje. Recordemos que era lo último que habíamos planteado en la programación didáctica. Escuetamente habíamos hecho una descripción tal y conforme lo plantea el currículum que aparece en el BOE, pero ahora llega el diseño y desarrollo de esta situación de aprendizaje. Como vemos en la normativa eh, de la Junta de Andalucía, RD 157/2022, que se publicó en el mes de junio, pues desarrolla el 40% del currículum autonómico. Estamos poniendo esta comunidad de muestra, pero el resto de comunidades autonómicas también tiene que hacer lo mismo, ya que estamos hablando de que el currículum del MEC es prescriptivo y ahora las comunidades tienen que elaborar su porciento de currículum, siempre y cuando se garantice que el 60% básico se ha impartido o se está impartiendo. No solamente cada comunidad aporta a sus áreas o materia la estructura curricular complementaria, que en el área de enseñanza evangélica ya comentábamos que prácticamente no lo vamos a hacer porque a nivel de MEC elaboramos el 95% del currículum, dejando solamente un margen a alguna comunidad que quiera aportar un 5% haciendo referencia a su historia o a un hecho cultural de su comunidad autonómica. En este Real Decreto sí nos afecta a nosotros, que plantea y desarrolla las situaciones de aprendizaje. En este caso de la Junta de Andalucía hay un anexo donde describe los puntos que tiene que recoger cada una de las situaciones de aprendizaje. Esto en otras comunidades como Murcia, Castilla y León, Extremadura, el gobierno de Canarias, en fin, cada una está estructurando este tema de las situaciones de aprendizaje porque la nomenclatura es muy similar a las unidades didácticas eh, globalizadas que tan populares vienen siendo en los últimos años, y especialmente las unidades didácticas integradas y las situaciones de aprendizaje son como primas hermanas. Es correcto que una situación de aprendizaje puede ser más global en el sentido de que puede haber una situación de aprendizaje, por ejemplo, durante una semana en un centro educativo para la competencia ecológica y se hace un proyecto a través del medio ambiente. Y está toda la semana trabajándose en una situación de aprendizaje con tareas, un proyecto educativo con tareas, actividades relacionadas con el medio ambiente, siempre persiguiendo la competencia clave a través de los saberes básicos de cada una de las áreas o materias. Vale. Hay otras situaciones de aprendizaje que se pueden plantear entre dos áreas. Por ejemplo, el centro de interés Río, pues se implementa una serie de actividades en las cuales los saberes básicos, por ejemplo, de lengua, se está trabajando el acento, en matemáticas se está trabajando las fracciones, en conocimiento del medio otra tarea, y entonces es algo global. Ya decimos que situaciones de aprendizaje, centros de interés general para el alumno, lo que podían ser antes unidades didácticas integradas, tienen muchas características en común. Aprendizaje por descubrimiento, implementación de la DUA, que era la didáctica universal de aprendizaje. Todo esto va incorporado en las situaciones de aprendizaje. Luego está la realidad de las asignaturas de especialidades, como es el caso nuestro, de enseñanza evangélica. ¿Podemos nosotros colaborar con otra área de aprendizaje en un proyecto educativo? Podemos. Por ejemplo, en la Semana de la Paz o en el del Medio Ambiente o en el Día del Libro, impartir algo sobre la escritura, impartir algo sobre la paz, por supuesto que podemos.
Pero habitualmente es difícil porque nosotros somos profesores itinerantes y al no estar establecidos en un centro educativo, todas estas dinámicas colaborativas son más complicadas. Lo más habitual que nosotros haremos serán plantear situaciones de aprendizaje de nuestro currículum, de nuestra programación didáctica. Es lo más habitual. Por eso ahora vamos a describir lo que es una situación de aprendizaje, las conceptualizaciones genéricas, y vamos a mostrar a posteriori una práctica de cómo sería una situación de aprendizaje nuestra de enseñanza evangélica. Vale. Aquí veríamos cómo una situación de aprendizaje tiene varias fases. Ya digo que esto depende de quién lo describa, de cada comunidad de autonómica la describa. Pero en líneas generales tiene una parte teórica, que también se puede llamar diseño de la situación de aprendizaje, y luego tiene una parte práctica, que es el desarrollo, la implementación de esa situación de aprendizaje. En la parte teórica se habla de una identificación o justificación, que es aquella situación o temática que para el alumnado se considera importante en su quehacer diario y resulta motivadora en sí misma. Debe estar justificada en el objetivo de la etapa, en los principios pedagógicos, en las competencias específicas del área. Siguiente apartado es la descripción del producto final o tarea. Esta descripción debe explicitar lo que pretende realizar, el contexto, escenario, medios de aquel problema que podemos plantear o de aquello para lo que va a ser útil la situación de aprendizaje que estamos planteando. Luego se habla de la concreción curricular, donde se relaciona nuestra situación de aprendizaje con la programación didáctica. Las competencias específicas serán el punto de partida o el eje de la concreción, además de los criterios de evaluación, los saberes básicos y los descriptores del perfil competencial que se pretenden desarrollar tanto en primaria como en secundaria. Por tanto, esta parte pues es donde tenemos que ir a la programación didáctica y trasladar la programación didáctica a la situación de aprendizaje. A partir de aquí empezamos lo que es la parte de desarrollo curricular. Antes se llamaba transposición didáctica, ahora se llama secuenciación didáctica, que son todos aquellas tareas, actividades, ejercicios, líneas metodológicas en las cuales el estudiante va aprendiendo los saberes básicos de nuestra situación de aprendizaje. Si estamos hablando de la creación que Dios creó, pues estaríamos tratando de las tareas sobre este bloque temático. Si estuviéramos hablando de la Biblia como palabra de Dios, pues igualmente estaríamos hablando de las actividades o ejercicios que estamos eh, desarrollando en nuestra secuenciación didáctica. Obsérvese que, que el nuevo currículum tiene una perspectiva en espiral, no va tanto lineal, sino en espiral. Pero básicamente no tiene que confundirnos, en el sentido que algo lineal tenía un inicio claro y un final claro. Algo espiral también tiene distintas fases, distintos ejercicios, distintas clases, lo que tiene que se adapta a la diversidad del alumnado, en el sentido de que si un alumno realiza 3 ejercicios, 4 clases, pero otro en las mismas 4 clases puede realizar 9 ejercicios, pues este currículum en espiral se lo permite, tanto hacer de más como en parte de menos. Lo importante luego es discriminar el nivel de aprendizaje de cada uno para trasladarlo al nivel competencial de cada uno. Es muy importante la atención a la diversidad, mantenerlos e integrar los elementos DUA en cualquier proceso de enseñanza-aprendizaje. Y hay una fase final que es valoración de lo aprendido. Una evaluación es eficaz, tiene que partir de los criterios vinculados, aquellos criterios de evaluación vinculados a las competencias específicas, y tenemos que explicar mediante qué instrumentos de evaluación
estamos evaluando todo este proceso de enseñanza-aprendizaje. Al tratarse de evaluaciones cualitativas frente a las evaluaciones cuantitativas que han predominado en el quehacer docente hasta la fecha, hay que buscarse elementos cualitativos para ese informe de evaluación. El más característico que se está últimamente usando son las rúbricas, pero no tiene por qué ser el único. Hay otros perfiles de informes de evaluación cualitativa que vienen muy bien. Y en nuestra asignatura de enseñanza evangélica para actitudes y valores nos viene perfectamente, ya que en nuestra asignatura precisamente el perfil evaluativo es cualitativo, ya que nosotros no pudiéramos marcar cuantitativamente cuánto aprende un alumno sobre la bondad o sobre el perdón o sobre el arrepentimiento o sobre el amor, pero sí podemos, mediante estándares o mediante indicadores de evaluación, mostrar si el alumno va progresando adecuadamente, si lo está caracterizando o si lo está caracterizando a veces. También considerando que esto forma parte de la libertad del alumno en sí misma. No son eh, contenidos que se pueda exigir su praxis. Si nosotros hablamos de un contenido cognitivo, como pueden ser, por ejemplo, saber los 10 mandamientos, sí podemos exigir que conozca los 10 mandamientos y evaluarlos. Pero si decimos que el alumno tiene que perdonar, pues ya nos gustaría a nosotros que perdonase. Pero el hecho de que finalmente perdone o no va a depender de lo que él quiera hacer con su vida. No podemos decirle que si no perdona, no lo vamos a aprobar. O él podrá decirnos que sí, que yo perdono, pero que luego una cosa es lo que diga y otra cosa es lo que en realidad haga. Por eso, los indicadores de evaluación, como aprendimos en la teoría de docencia de ERE, se muestran en la misma vida real, en la observación del alumno, en el cuaderno de clase. También se plantean estudios de casos para verificar si el estudiante va adquiriendo el indicador, la actitud o no. Aquellos estudios de casos, por ejemplo, que se le cae la cartera o de que una persona se cae, en fin, son situaciones simuladas para que los alumnos nos muestren cómo van aprendiendo. En estos aspectos clave es importante que la situación de aprendizaje esté bien contextualizada, se plantee de una situación real. La planificación de tareas vaya en creciente complejidad, que nos basemos en la DUA, en los principios de diseño universal para el aprendizaje. Reconocer la importancia de que el alumno tenga que aprender a aprender, sea agente de su propio aprendizaje. Se aprende más una cosa que se descubre por sí mismo que una cosa que se cita o se explica. Y es muy importante desplegar las competencias específicas relacionadas con todos los saberes básicos y finalmente realizar una resolución creativa y colaborativa de aquellos retos o tareas o planteamientos que le estamos planteando. Generalmente, cualquier secuenciación didáctica tiene que tener una motivación, planteando el reto, desafío de los objetivos de aprendizaje, tiene que tener una fase de activación donde conectamos con sus conocimientos previos. Es habitual que haya una exploración dando oportunidades de éxito de cara a la propuesta inicial o a partir de lo que ya se conoce, una estructuración, introducción de nuevos aprendizajes necesarios de cara a la realización del producto final. Aquí a veces nosotros no podemos ver qué es lo que hay en la mente o en el corazón de cada criatura, cómo estructura los esquemas previos. Las personas no solamente vamos acomodando los esquemas previos en nuestra mente o en nuestra alma, sino que además vamos integrando procesos de aprendizaje, estructuras de aprendizaje, canales de relaciones relativamente complejos, que va de lo cognitivo a lo metacognitivo, que también forma parte de la estructuración y del aprendizaje.
Y evidentemente hay que aplicar todo lo que vayamos aprendiendo mediante estos desempeños planteados y concluir con la difusión de resultados, la evaluación del proceso y transferencia de aprendizaje, no solamente del alumno, sino también del profesor, de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje y del propio sistema. Ahora, claro, hay una pregunta en la evaluación final que dice: evaluación de desempeño. ¿Habrá cambios verdaderos en el aula? ¿Habrá cambios verdaderos en el aula? Pues visto el currículum, visto la programación didáctica, visto las situaciones didácticas, luego cada docente está en su aula, en su oasis. Todo lo que estamos viendo no tiene que ser para ser olvidado y decir, bueno, da igual el título que tenga el aula de clase. Yo al final en mi aula voy a hacer lo que a mí me parece conveniente. Vale, cada profesor es responsable en su aula, pero dos cosas. Una, hasta que llegamos al aula, todo el proceso normativo y toda la documentación normativa tenemos que hacerlo bien, conforme a derecho y sujetándonos a las autoridades. Esto es lo que tenemos que hacer los de enseñanza evangélica y, por supuesto, todos los docentes. Y luego en nuestra aula tiene que haber coherencia didáctica entre lo que estamos estudiando de cómo enseñar y cómo el alumno aprende y el nuevo marco curricular que la LOE plantea. Que luego eso afecte más o menos a nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje, pues el tiempo lo dirá. Los perfiles docentes tampoco cambian por una normativa, por un real decreto, sino que la práctica en la acción y la misma reflexión nos irá dando un perfil docente acomodado a las nuevas demandas, a las nuevas perfiles que la LOE plantea. Ahora vamos a pasar a ver una práctica. Vale. Eh, Algunas comunidades están generando plantillas describiendo lo que tiene que incorporarse en cada situación de aprendizaje y paralelamente también pone la plantilla vacía. Os estoy mostrando ejemplos de plantillas con las orientaciones que tiene que rellenarse en cada casilla de la situación de aprendizaje. Estas las tenemos en el tema 3 y la tenemos también en la documentación complementaria a los encuentros de profesores y a los cursos de formación continua que estamos compartiendo a través de la plataforma NEOS y otros entornos virtuales. Para nosotros es muy importante eh, lo que ahora os vamos a compartir, que es una situación de aprendizaje de unidades didácticas ya elaboradas. Principalmente en primaria están las de la editorial ACAL, porque tenemos el importante recurso del libro de texto, y en secundaria pues ya hay tiempo que en los grupos de trabajo estamos también elaborando unidades didácticas en entornos virtuales. ¿Vale? Entonces vamos a mostrar dos antiguas unidades didácticas bajo la estructura de situación de aprendizaje. Una situación de aprendizaje puede ser equivalente a una unidad didáctica o a veces una situación de aprendizaje puede tener dos unidades didácticas. Por eso hay ciertos matices. La primera parte, la teórica, es aquella en la cual presentamos la situación de aprendizaje, unidad 6, título Dios me ama tal y como soy para cuarto de primaria. Número de sesiones previstas, 6. Y aquí es donde la relacionamos con la programación didáctica, con aquellas competencias específicas y criterios de evaluación y saberes básicos que se publiquen en el BOE. Actualmente, pues son los que tenemos. Y ahora vamos mostrando
cada una de las sesiones de clase para finalizar con una evaluación. Esto lo vamos a mostrar en esta situación práctica. Vale. Aquí vemos los libros en lo que es el desarrollo curricular o lo que actualmente es la secuenciación didáctica, cómo implementamos los mismos materiales curriculares que tenemos. Sesión 1, la página 1 del libro; sesión 2, la página 2 del libro, y aquí están las explicaciones, punto de partida, sugerencias didácticas, actividades de aprendizaje, ejercicios, trabajo en grupo, etc. Y esto sería para cada una de las sesiones de clase. Es decir, que los recursos curriculares que ya tenemos de las anteriores leyes, por supuesto que nos valen. A veces las nuevas nomenclaturas y las nuevas conceptualizaciones abruman y lían, pero tenemos que relajarnos, tranquilizarnos y ver que lo que tenemos es válido. Lo que hay que darle es el entorno estructural y la terminología adecuada a los LOE. Una vez que se implementan en una situación de aprendizaje todas las sesiones de clase de lo que teníamos, de las 10 sesiones de clase de la unidad didáctica de la editorial ACAL, pues viene la fase de evaluación. Y en la fase de evaluación, pues tenemos los saberes básicos, que lo hemos trasladado de la programación didáctica, tenemos los criterios de evaluación, y ahora aquí tenemos una cosa que nos viene muy bien. ¿Recordáis los estándares de aprendizaje que estaban en la LOMCE y que estaban publicados en el BOE y que ahora en la LOE no están publicados? Nos viene muy bien porque nos indican, los estándares de evaluación son indicadores de evaluación. Nos indican cómo el criterio de evaluación es adquirido por el estudiante. Entonces, de cada criterio de evaluación nos vamos nosotros al BOE LOMCE, no al BOE los LOE, sino al BOE LOMCE, el del 2016, y de ahí podemos, si nos parece bien, recopilar los indicadores de aprendizaje o estándares de aprendizaje. Para cada uno de los criterios de evaluación había varios estándares, pues recopilamos aquellos que habíamos seleccionado. Y ahora tenemos que poner en una casilla, ya no se estandariza el grado de adquisición del aprendizaje, ya no se dice un 20%, un 30%, etcétera, pero sí hay que poner el instrumento de evaluación que se siga. Instrumento de evaluación, por ejemplo, las rúbricas, o para el instrumento, perdón, el cuaderno de actividades, la observación, la realización del mural, la observación en el aula, el instrumento que hayamos seguido. Y el informe de cómo vayamos a presentar la evaluación. Siendo cualitativa, lo habitual son las rúbricas. Por ejemplo, podemos rubricar fácilmente que el aprendizaje puede ser nada aprendido, casi nada, regular, habitualmente o excelentemente. También a veces las rúbricas se elaboran un poquito más en función del contenido. El contenido está nada adquirido, regularmente adquirido, entonces se describe el criterio de evaluación con un nada, con un habitualmente o con un excelente. Y una parte muy importante, es cómo terminamos. Tenemos que terminar nuestra evaluación relacionando todo nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje con los descriptores operativos de las competencias clave. Es decir, nosotros detrás de cada estándar, de cada criterio de evaluación, decimos en qué medida el estudiante ha adquirido aquellos descriptores operativos de las competencias clave que nosotros habíamos planteado, de una forma primaria, de una forma secundaria, etc. Y finalmente, todas las situaciones de aprendizaje tienen unos apartados complementarios, unos temas transversales
una webgrafía, una atención a la diversidad, un plan de fomento de lectura, las nuevas tecnologías, biografía, webgrafía y anexo. Y con esto tendríamos nuestra situación de aprendizaje de primaria de la editorial ACAL perfectamente adaptada a la LOE. Y finalmente también en este último tramo os queremos compartir una muestra para secundaria. Es la misma conversación respecto a las muestras de las unidades didácticas que en las antiguas programaciones de aula Diego Vela y otros equipos de trabajo habíamos estado elaborando desde hace años. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es una fase de adaptación a esta nomenclatura y a esta nueva estructura. Por ejemplo, la programación didáctica de la historia de la salvación de Adán a Jesucristo, pueblo de Dios 2, para primero y cuarto de eso. Entonces ponemos número de sesiones previstas 12, la justificación, le damos el marco estructural de la LOE, con competencias específicas, descriptores, criterios de evaluación, saberes básicos, los recopilamos, los ponemos aquí, y ahora nuestra secuenciación didáctica, pues la misma que teníamos antes. Aquí tenemos las muestras de aquellos cuadernos de actividades que son tanto para impartir en directo, en papel, como digitalmente o virtualmente a través de la Classroom o otros perfiles de entornos virtuales de la Moodle o de otros. Vamos siguiendo cómo el estudiante va aplicando las clases, las sesiones de clase, de Moisés, de Josué, una situación de aprendizaje larga, pero muy, muy bonita. Y cuando terminamos, pues otra vez lo mismo. Saberes básicos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluable que habremos copiado del BOE y ahora el grado de adquisición del aprendizaje con los instrumentos e informes de evaluación y la relación con las competencias clave. Y así finalizamos que las situaciones de aprendizaje actuales son muy válidas, todos los recursos y materiales que disponemos. Y por supuesto todos aquellos que vayamos elaborando. Esto es algo nuevo, algo innovador y algo que está abierto continuamente a la investigación y a la adaptación a los nuevos tiempos, como pretende también siempre la LOE y el sistema educativo. Que el Señor os bendiga, hermanos.